¿Todas las religiones son iguales? Visto desde el sentido común, no hay similitud entre el cristianismo y ninguna religión pagana. Todas nos llevan al mismo Dios, por tanto, no podemos contentarnos con encogernos de hombros y afirmar que todas las religiones son iguales. No es posible. Vemos pues que no es posible sostener que todas las religiones son verdaderas. Cada religión conocida tiene diferentes puntos de vista de Dios. Por ejemplo, en el budismo no hay Dios. Los aztecas sacrificaban personas, los judíos dicen que Cristo no es Dios, etc. Nuestro cristianismo verdadero es una religión de revelación de Dios que da testimonio del hecho de que Él ha escogido a un pueblo y lo ha congregado para anunciar su salvación y efectuarla realmente. La visión cristiana, pues, de la salvación es desde la perspectiva de Dios algo que Él hace por su pueblo. Las otras religiones enfatizan formas externas. No obstante, el Evangelio llega al corazón y a la conciencia, y la fe en Cristo resulta en una relación viva con Dios y con Cristo Jesús. Mucha gente no quiere relacionarse con un Dios que sea soberano y omnipotente, así que imaginan un Dios que sea más bien una fuerza mística que se pueda manejar con ofrendas o con otros actos, que a un Dios personal y gobernante soberano del universo que invita a vivir rectamente, reconociendo en el otro a un hermano, en el prójimo. Porque verdadera solo puede haber una religión, aquella que Dios ha revelado. No puede haber varias religiones distintas, igualmente verdaderas, por el solo principio de no contradicción, que afirma que dos afirmaciones contrarias no pueden ser al mismo tiempo ambas verdaderas, en el mismo sentido. Si una es verdadera, la otra no lo será. Religión verdadera solo puede haber una, la que ha sido revelada por Dios mismo, porque solo Dios puede decirnos con precisión quién es y qué quiere de nosotros. Una religión no revelada por Dios no pasará de ser un buen intento del hombre por acercarse al Creador, algo muy valioso, pero que resulta muy pobre si consideramos la infinita distancia que nos separa de Dios, distancia que el hombre no puede recorrer por sus propios medios. Lógicamente, creer que el cristianismo es la religión verdadera no implica imponerla a los demás, ni menospreciar la fe de otros, ni nada parecido. Es más, la fe cristiana, bien entendida, exige ese respeto a la libertad de los demás. Es un derecho humano, la libertad religiosa. Ahora bien, la adhesión a la verdad cristiana no es como el reconocimiento de un principio matemático. La revelación de Dios se despliega como la vida misma, y toda verdad parcial no tiene por qué ser un completo error. Por eso la pregunta se impone: ¿puede uno salvarse en cualquier religión? La verdad sobre Dios es accesible al hombre en la medida en que éste acepte dejarse llevar por Dios y acepte lo que Dios le ordena. También en la medida en que el hombre quiera buscar a Dios con ganas de encontrarlo, buscarlo rectamente. Por ello, es un barbarismo decir que los que no son cristianos no buscan a Dios rectamente. Hay gente recta que puede no llegar a conocer a Dios con completa claridad. Por ejemplo, por no haber logrado liberarse de una cierta ceguera espiritual. Una ceguera que puede ser heredada en su educación o en la cultura en la que se ha nacido. Y en ese caso, Dios, que es justo, juzgará a cada uno por la fidelidad con la que se haya vivido, conforme a sus propias convicciones, a sus propios principios del bien, de la bondad, del amor.
Es preciso, lógicamente, que a lo largo de toda su vida haya hecho lo que esté en su mano por llegar al conocimiento de la verdad. Y esto es perfectamente compatible con aquello de que hay una única religión verdadera. En esta línea, la Iglesia Católica señala que los que sin culpa de su parte no conocen el Evangelio ni la Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida hacer la voluntad de Dios, sobre todo conocida a través de lo que les dice y les dicta su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna, practicando el bien, el amor, la justicia. Y como asegura Peter Kreeft, el buen ateo participa de Dios precisamente en la medida en que es bueno. Si alguien no cree en Dios, pero participa en alguna medida del amor y la bondad, vive en Dios sin saberlo. Esto no significa, sin embargo, que basta con ser bueno, sin necesidad de creer en Dios para lograr la salvación. Cuidado. La persona no debe creer en Dios porque no sea útil o porque nos permita ser buenos, sino fundamentalmente porque creemos que Dios es verdadero. En esta línea hay que mostrarnos un tanto escépticos ante algunas crisis de fe supuestamente intelectuales, pero que en el fondo esconden una opción por fabricarse una religión propia, a la medida, a los propios gustos o comodidades. Cuando una persona hace una interpretación acomodaticia de su religión para trabajar así sus exigencias morales, o no se preocupa de recibir la necesaria formación religiosa adecuada a su edad, a su contexto y circunstancias, entonces es muy probable que la pretendida crisis intelectual bien pueda tener otros orígenes, otros intereses. ¿Por qué entonces la Iglesia es necesaria para la salvación de los hombres? La Iglesia peregrinante es necesaria para la salvación, pues Cristo es el único mediador y el camino de salvación presente a nosotros en su cuerpo como cabeza. Así nos lo dice hermosamente el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Siguiendo el documento Dominus Jesus, esta no se contrapone a la voluntad salvífica universal de Dios. Por lo tanto, es necesario mantener unidas estas dos verdades, o sea, la posibilidad real de la salvación en Cristo para todos los hombres y la necesidad de la Iglesia en orden a esta misma salvación. Redemptoris Missio número 9. Para aquellos que no son formal y visiblemente miembros de la Iglesia, la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aún teniendo una misteriosa relación con la Iglesia, no les introduce formalmente en ella, sino que los ilumina de manera adecuada en su propia situación interior, ambiental, formal. Esta gracia proviene de Cristo, es fruto de su sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo. Así, hermanos, podemos afirmar pues que ciertamente las diferentes tradiciones religiosas contienen y ofrecen elementos de religiosidad que forman parte de todo lo que el Espíritu obra en el hombre y en la historia de los pueblos, así como en las culturas y en las diversas religiones. Así, a ellas, sin embargo, no se les puede atribuir un origen divino, ni una eficacia salvífica ex opere operato, que es propia de los sacramentos cristianos en la Iglesia. Por otro lado, no se puede ignorar que otros ritos no cristianos, en cuanto dependen de supersticiones o de otros errores, constituyen más bien un obstáculo para la salvación. En este sentido, el documento Dominus Jesus es bastante claro cuando afirma
que con la venida de Jesucristo Salvador, Dios ha establecido a la Iglesia para la salvación de todos los hombres. Esta verdad de fe no quita nada al hecho de que la Iglesia considera las religiones del mundo con sincero respeto, pero al mismo tiempo excluye esa mentalidad indiferentista marcada por un relativismo religioso que termina por pensar que una religión es tan buena como otra. Y eso es un peligro. Cuidado. Como exigencia del amor a todos los hombres, la Iglesia anuncia y tiene la obligación de proclamar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. Solo así, en ese Cristo, principio y fundamento, encontramos, pues, hermanos, en la Iglesia, en nuestro cristianismo, en nuestro catolicismo, la magnífica verdad que salva, que libera y que sana.